Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo recuperar tu dispositivo, si tiene un bloqueo de pantalla o tiene lo que es la cuenta de Google o de Gmail olvidada. Bueno, este método es totalmente accesible para cualquier persona que quiera hacer este proceso, pero primero que todo les recomendamos ver el video tutorial paso a paso, ya que hay muchas personas que se dedican a adelantar el video y quedan de pronto desde el inicio, preguntando y preguntando y volver a preguntar sin saber que todo se lo damos a la mano, sin necesidad de ningún costo. Entonces recomendamos ver el video tutorial paso a paso para que pueda tener soluciones. Bueno, en este video tutorial vamos a utilizar lo que es un método diferente. Vamos a utilizar la PC y también vamos a utilizar lo que es el método por vía de test point. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, todo se lo vamos a dar de la mano. Vamos a explicarle paso a paso lo que tienen que hacer y cómo van a poder recuperar su dispositivo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer esto. Antes de ustedes que descarguen lo que es el programa, van a irse aquí lo que es a su antivirus y van a irse aquí donde dice protección contra virus y amenaza. Y siempre me dejan comentarios, no, que tu programa tiene virus, que es un virus, que no sé qué. Pues bueno, ¿cómo van a poder solucionar este problema si no ven el video tutorial paso a paso y creen que todo es fácil y sencillo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no nos detecte esto como un virus? Tenemos que irnos a lo que es a nuestro antivirus, nos vamos aquí donde dice protección contra virus y amenaza y aquí seleccionamos esta opción que dice administrar la configuración. La primera opción que aparece aquí activada le vamos a desactivar nada más esa va a ser la primera opción que vamos a desactivar. Ahora sí ejecutamos como administrador la herramienta, la ejecutamos como administrador. Luego que la ejecutemos como administrador nos va a salir aquí en pantalla, ya saben, porque siempre la gente siempre dice que esos son virus. Claro que no nos va a dejar ejecutar correctamente si tenemos el antivirus activado. Entonces, si quieres tener soluciones, ver el video tutorial paso a paso, donde vamos a descargar ese programa. Como pueden ver, aquí lo voy a ejecutar y ya está eliminado el acceso directo. Parece que ya me lo ha bloqueado. Voy a darle aquí a ejecutar nuevamente y sí, está eliminado. Le damos en eliminar. Vamos a ejecutar el programa. Vamos a ejecutar el programa nuevamente. Si se lo elimina, bueno, lo ejecutan y le dan la instalación. Le damos clic aquí en instalar. Esperamos que cargue todo esto. Así como le estábamos diciendo, ver el video tutorial paso a paso para que puedas tener lo que es la solución correctamente. Instalamos el programa. Mientras que instale, le vamos a explicar de dónde van a poder descargar el programa. Nos vamos aquí al navegador y aquí en el navegador vamos a escribir Davicel. Así como aparece en pantalla, aquí Davicel, le damos en búsqueda, aquí está Davicel, vamos a enfocar bien. Luego que ya aparezca, le vas a seleccionar la primera opción que sale Android TV. Ya te va a salir esta opción que dice APPS. Esa APPS, si no te sale aquí, vas a ir a buscar donde dice ver más. Le damos clic. Dicho eso, vamos a bajar a las últimas opciones y aquí vamos a poder encontrar esa herramienta. Encontramos la herramienta y también vamos a poder encontrar lo que es el archivo. Vamos a utilizar un archivo. Ese archivo va a estar junto con la herramienta. Aquí está. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Le van a dar clic y te va a llevar a esta opción donde vas a poder encontrar lo que es el programa y vas a poder encontrar lo que es el archivo. Aquí tenés lo que es la contraseña y también tenés lo que son los drivers. Dicho eso, entonces
vamos a darle aquí donde dice finalizar. Le damos en finalizar y aquí se estaría ejecutando lo que es el programa. Como pueden ver, aquí está el programa. Ese es el programa que vamos a utilizar. Bueno, ya que hemos ejecutado lo que es la herramienta, vamos a explicarle cómo vamos a desarmar el dispositivo, nuestro teléfono, y desde dónde vamos a hacer el test point. Lo primero que vamos a hacer es apagar nuestro dispositivo. Luego que esté totalmente apagado, vamos a retirar la bandeja de zinc. Ya que retiremos la bandeja de zinc, vamos a hacer lo siguiente. Podemos utilizar lo que es una espátula, introduciéndola por aquí. Siempre tiene que ser por donde va la bandeja de zinc, que es la opción más rápida de poder desarmar nuestro teléfono. O si no, introduces la uña. Introduces la uña, así como la estoy haciendo ahora en estos momentos, y vas a poder retirar la tapa trasera. Luego de haber retirado la tapa trasera, vamos a quitar estos contactos que aparecen aquí, esta platina, vamos a retirarla. Bueno, retiramos la platina, retiramos la huella, desconectamos aquí la batería, esperamos 5 minutos, 5 segundos y volvemos a conectarla. Y el test point sería de esta manera. Vamos a presionar estos dos botones. Estos son los dos, digo los dos punticos que vamos a utilizar en este video tutorial. Serían los dos punticos, mirar bien y apuntar bien. Listo. Dicho eso, entonces vamos a hacer el siguiente proceso en la herramienta. Bueno, lo que vamos a hacer es irnos aquí en Samsung, luego, perdón, aquí donde dice Qualcomm, seleccionamos Qualcomm y aquí vamos a dejarlo tal cual. Así, vamos a hacer el test point. Luego de hacer el test point, le damos aquí donde dice Refresh. Entonces lo que vamos a hacer es tocar los dos punticos, como le habíamos dicho. Estos dos punticos vamos a volverlo a recalcar. Esto sería lo del test point. Estos dos punticos son los que vamos a seleccionar. ¿Ya? Dicho eso, ahora sí vamos a tocar los dos punticos. A tocar los dos punticos y vamos a esperar que el APC suene. Para tocar los dos punticos, introducimos el cable USB. La PC debe de sonar. Vamos a ver, y ahí sonó. Vamos a darle aquí donde dice refresh para ver si lo detectó. Y como pueden ver, aquí ya lo ha detectado. Entonces vamos a darle aquí a donde dice BeLoader, que es la segunda opción, BeLoader. Ahora vamos a darle clic aquí y vamos a buscar el archivo que hemos descargado. Vamos a buscar el archivo que hemos descargado. Aquí está. Ya lo he extraído. Luego de haberlo extraído, le damos aquí en abrir. Acá reconocido. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a darle aquí donde dice leer, aquí, read, vamos a darle clic aquí, se nos abriría lo que es esta pantalla. Vamos a esperar que se nos abra esta pantalla y se nos va a seleccionar esta opción. Ahora vamos a buscar una opción aquí que dice persistent. Esa es la opción que vamos a buscar. Persistent, creo que tiene 500 megabytes. Kilobyte en la cuestión. Vamos a buscar hasta aquí en las últimas opciones. Vamos a ir subiendo aquí. Aquí está. Creo que es esta persisten. Tiene 512 kilovatios. Esta. Le vamos a dar clic aquí y le vamos a dar aquí en Backup. Le damos en Backup. Aquí. Aquí se nos salió este error, pero no, vamos a seguirlo haciendo. Le damos ahora aquí en persiste y le vamos a dar aquí donde dice ERCFERP. Ya que hemos hecho el backup, le vamos a dar clic aquí. Aquí dice, nos salió el mismo error, pero aquí nos dice que fue exitoso. ERC done. Vamos a ver si fue totalmente cierto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es desconectar el dispositivo. Lo vamos a desconectar. Lo desconectamos, retiramos la batería, volvemos a introducirla nuevamente y vamos a encender nuestro dispositivo.
ya que nos ha dado el visto bueno de que fue exitoso. Vamos a esperar que inicie nuestro dispositivo, esperar que inicie y lo vamos a poder configurar. A ver, esperar. Aquí inició, como pueden ver, ahí nos salió un error, pero fue como decía que de los drivers, pero ya los drivers estaban instalados. Y como pueden ver, el video tutorial ha sido exitoso, ya que nos sale la opción de accesibilidad. Si te sale esta opción de accesibilidad es porque todo ha sido exitosamente. Y esto que estamos haciendo, esto no complica en nada. Pero lo que sí te recomiendo es hacer lo siguiente, ya que nos queda un dispositivo con algunos errores. Nos quedan con algunos errores. ¿Y cómo vamos a corregir estos errores? Pues bueno, los errores los vamos a corregir viendo el video tutorial hasta el final, paso a paso, porque no lo podemos dejar así, ya que hemos hecho este proceso de recuperación de nuestro teléfono. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a terminarlo de configurar, aquí de configurar, y luego hacemos lo que le estábamos diciendo, corregir los errores para que después no te salga que el dispositivo continúa fallando, o si tiene de pronto te sale algún otro error. Dicho eso, que ya llegamos a inicio, vamos a irnos aquí en ajuste. Luego que lleguemos en ajuste, vamos a irnos acerca del teléfono. Le vamos a dar en restablecer. Luego le damos aquí donde dice restablecer valores predeterminados. Le damos en eliminar todo. Eliminamos todo eso. Ya cuando el dispositivo reinicie y llegue nuevamente a inicio, vamos a hacer el mismo proceso que habíamos hecho, desactivar lo que es la red de Wi-Fi, y así vas a poder agregar lo que es una nueva cuenta, un nuevo bloqueo de pantalla, y lo vas a poder utilizar normalmente, sin ninguna complicación, sin ningún error. Ya sabes, si te funciona nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo y deja un poderoso comentario. Esto ha sido todo por hoy.